vulnerabilidad, pero lo asocia a la debilidad, a estar propenso a una debilidad específica, y también la resiliencia, que lo asocia principalmente a la resistencia a aprender. Finalmente sacamos los ejes con sus acciones propuestas a corto, mediano y largo plazo, y conclusiones. Bueno, lo más importante para mí es esta. Bueno, se reconocen 69 indicadores, 42 cualitativos y 27 listas de verificación. Esto es la actualización no solamente del perfil, pero sí también tener en cuenta cómo podemos tomar este sentir local, esta población, cómo piensa, y vaciarlo en estos perfiles para que se tome en consideración en el plan o en los programas de desarrollo de esa localidad. También lo más importante es la capacitación, no solamente decir aquí está el perfil, sino capacitar, darles las herramientas a la población, a los diferentes integrantes de la comunidad para gestionar esta información. Y finalmente la brecha que se reconoce de conocimiento popular, vamos a decirlo así, y los gestores de la ciudad entre los temas centrales de trabajo. Gracias. Doctor Oscar, y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si nos apoyan por favor con las preguntas. Y bueno, es cierto que este tema es muy interesante porque podemos resumirlo en 4 palabras: percepción de riesgos, vulnerabilidad socioeconómica, enfermedades transmitidas por cuestiones climáticas y finalmente resiliencia. Entonces son 4 aspectos importantes que caen dentro de los ejes temáticos de la red. Entonces tenemos 4 preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta hacia la doctora Cristian. Dice así: ¿evalúas el nivel cultural de la población? Primera pregunta. La segunda: ¿qué sucede de cuando los resultados son contradictorios? Por lo regular, todos los que asistieron ahí, salvo los menores de edad, eran estudiantes universitarios, o era cuando empezaron a opinar y se dio una discusión, varios se presentaron y empezaron a decir que trabajaban, eran activistas universitarios, y otros trabajaban como digamos en la parte de gobierno, pero que les interesaba, como por ejemplo los huracanes, cómo ellos podían, como digamos, responder individualmente, o sea, de una manera individual, no dependiendo de las instituciones gubernamentales, porque esto tuvo un origen de la sociedad civil. Entonces, la idea de la sociedad civil es como que no dependas tanto del gobierno, ¿no? Pues es como a ver qué puedes hacer tú como individuo. Y pues bueno, eso es con respecto a nivel cultural. Con respecto, ¿cuál era la otra? Los resultados contradictorios. Los resultados contradictorios, sí. Parte de la teoría de la percepción de riesgo es que a veces la opinión pública es un poco caótica, ¿no? Te puede dar como que respuestas contrarias, pero al final de cuentas creo que nos da una información, o sea, es útil en el sentido de que te está diciendo que no están bien informados, ¿no? En ese sentido. Y yo la verdad es que aprendí mucho a partir de esta encuesta. Mi idea sobre cómo medir qué tanto sabían de los fenómenos me dijo que efectivamente los huracanes son los más populares, pero recordemos que los huracanes no son los únicos que causan precipitación extrema. Hay otros eventos que causan precipitación extrema y que la gente, si no escucha la palabra huracán, entonces no le hace caso, ¿no? Y ahí estamos mal, porque puede haber eventos que pueden causar inundaciones, deslaves y por consecuentemente fallecimientos, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que tiene el micrófono, hay una tercera pregunta del doctor Luis Pineda. Y voy a tratar de resumirla. Dice sobre la cuestión de la percepción. ¿Cuál es el sesgo que produce la edad de las personas en cuanto a los resultados? Pues bastante, pero más allá de la edad, yo creo que es que ellos ya tuvieron desde el principio un interés por involucrarse con la acción con el clima, ¿no? Ya desde ahí se ve que ellos, aunque
no tenían tal vez una formación o alguna materia de meteorología o climatología, ellos por su propia voluntad decidieron asistir a ese foro y por su propia voluntad quisieran aprender más sobre acción por el clima y cambio climático. Yo creo que ese es el sesgo principal. Entonces, esa es una, y la segunda es que, pues, como fue a partir de una ONG que está formada por, digamos, jóvenes, entonces la respuesta obviamente iba a ser de jóvenes, ¿no? Entonces, por eso fue que se dio que la mayoría eran entre 18 y 30 años. Pero mi punto de esto es que yo quisiera saber, o sí, mi interrogante de manera científica, en que cómo realmente la mayoría de la población que, por ejemplo, no tiene estudios, que, por ejemplo, del norte, cómo es que ellos están viendo los eventos hidrometeorológicos extremos y cuál es su percepción, ¿no? Porque la mayoría de los encuestados pertenecían al centro-sur. Había uno que otro de Coahuila, uno por ahí creo que de Tamaulipas, pero la mayoría eran del centro-sur, entonces es como, digamos, también un sesgo, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Para el doctor Oscar, la verdad que me cuesta trabajo leer aquí, no sé quién hizo la pregunta, dice, existe un no sé qué, ¿de qué sociedad? Si pudiera hacer la pregunta directamente. En nuestra área de estudio existe un divorcio entre la universidad y la sociedad por trabajos que han hecho antes, y entonces hoteleros, ayuntamiento, empresarios ya no creen en ciertos trabajos. ¿Cómo podemos llegar para vender la idea? Por ejemplo, a mí se me hace muy importante lo que tú estás realizando, para poder realizarlo en Puerto Vallarta, que estamos hablando que en el 2010 éramos 210 habitantes, en 5 años ahorita somos 295,000 habitantes, y se tiene contemplado que para el 2025 están en una proyección a 335,000 habitantes. ¿Cómo hacemos eso para que empiecen las autoridades a tomar en cuenta la importancia? ¿Cómo vendemos esa idea? Miren, esa pregunta me la han hecho varias veces en otros foros, sobre todo cómo se puede vincular la universidad con el sector gubernamental o empresarial. Primero, yo creo que hay que asumir un papel más modesto en la cuestión de que la academia no es ese círculo de cristal o esa jaula de cristal, sino también somos ciudadanos de la comunidad. Y, por ejemplo, yo soy miembro del Consejo Consultivo Ciudadano, así está dicho. Y me invitaron precisamente porque estaba en una ONG. O sea, hay que ver en qué otros círculos nos estamos moviendo dentro de la ciudad. Y todos te conocen porque eres el profesor de la universidad y tú les puedes también platicar todos los problemas que tiene la universidad. Todos las vivimos, que no nos pagan tanto, que hay que meter de su bolsa para terminar el proyecto, hasta que lleguemos el proyecto sale, etcétera. Bueno, esas son cosas que nosotros sabemos, pero estando dentro de la comunidad, me voy a decir a tierra, si vas a misa, si vas a tomarte una cerveza, etcétera, tú te encuentras a la gente y la gente te conoce. Y ahí le puedes explicar la posibilidad o ese gran potencial o ese capital humano que tiene tu comunidad. Y muchos de nosotros estamos haciendo estudios en otros lados, no en nuestra comunidad. Entonces, de entrada, empezar con eso, ¿no? Que te conozcan y que conozcan a la universidad que tiene ese potencial. Y poner los temas emergentes. A ellos les llega esto, ahora tienen que hacer el perfil de resiliencia, y ahora ¿cómo le hacen? Entonces tú le dices, bueno, en la universidad tenemos un grupo, queremos ver, pero no me gusta lo que está en el perfil, pues lo podemos adaptar, pues de eso se trata, para hacer adaptaciones y después volverlas a subir a nivel estatal, federal e internacional. Entonces yo creo que por ahí va, primero involucrarnos en tu comunidad, y eso yo lo dejo siempre de tarea, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a esos consejos ciudadanos? Y yo salgo de mi AGEP número 20 y tantos y me voy a trabajar a otra ciudad y estoy publicando y estoy haciendo mis cosas, pero no tengo con la vinculación con mi comunidad. Entonces yo creo que va más por ahí, el vínculo del profesional con la comunidad, y ese nivel de percepción difícil que tienen de la universidad, de la no vinculación académica, se puede sortear. Creo que por ahí va más.
Ok, gracias. Tenemos una pregunta para Sai. Dice así, ¿qué propones para realizar un estudio más robusto de la relación entre enfermedades transmitidas por vector y el clima? Bueno, lo que yo propongo y que también ya se ha hecho en otros estudios para México es el uso de datos semanales. Lo que nosotros teníamos era tasas de dengue mensuales, entonces yo creo que ese fue el motivo por el que no se pudo encontrar una relación. Y pues sí, remarcar la importancia de que la Secretaría comparta sus datos para poder hacer estudios pues más significativos. Y pues yo propondría eso, ¿no? Que la Secretaría de Salud en este caso coopere más con nosotros para realizar los estudios, pero pues no dan los datos y pues esto fue un claro ejemplo de lo que pasa cuando ellos no comparten los datos y solamente trabajamos con lo que les... Pero hay datos en línea, ¿no? Sí, también en reuniones que tuvimos con la Secretaría de Salud hablaron sobre los datos del SUIBE y del SUABE, no sé si estén familiarizados con esos términos. Bueno, lo que pasa es que cuando se presentan los casos semanales se registran en un formato, ese formato es el SUIBE y se llena al final en otro formato que es el SUABE, ese está en línea, ¿no? Creo que sí. Lo que pasa con estos es que esos datos no son de acceso público. Mencionaba la experta que ni siquiera algunas veces el mismo secretario de Salud tiene acceso a ellos. Entonces ahí recae la importancia de tener vinculación con los departamentos epidemiológicos, que son los que proporcionan los datos. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé si sea para seguir o en general para la... ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, ok, adelante. Sí, en ese problema precisamente de la falta de datos, yo creo que la falta de datos pues ha existido, ya mencionaban desde el punto de vista meteorológico, ahora en el caso de salud. ¿Qué se puede proponer pues para que se tenga la base de datos? Una alternativa es más o menos lo que muestro en la presentación, o sea, tomar muestras que no impliquen tanto inversión de presupuesto, ya que ese es un análisis estadístico robusto, te puede dar la muestra que tú tienes que ir a sacar a campo. Entonces no necesitas tanto invertir como para generar un dato, pero finalmente primero tiene que haber un tratamiento de la información que tienes para ver un panorama general y en función del panorama general crear un escenario, y el escenario te puede dar las localizaciones donde son las muestras significativas. Ese es metodológicamente uno. Y la otra pues es meternos por transparencia, ¿no? En la parte normativa es pedir los datos por transparencia, ¿no? Entonces cualquier dato, el que sea, el que tú necesites, si lo tiene el gobierno, si tú lo solicitas, claro, es todo un vía crucis para poder lograrlo, pero si tú lo solicitas por transparencia, te tiene que ser proporcionado, sea como sea, a menos que no exista, ¿no? Es el otro. Ok, aprovechando ya que no hay preguntas, si tienes el micrófono en la mano, yo tengo una pregunta para ti, yo tengo también el micrófono en la mano. De acuerdo a lo que presentas, tus mapas son producto de un análisis estadístico, ¿de acuerdo? Correcto. Espacial. ¿Qué pasa con, tú mencionas que buscas el efecto más cercano? Sí. Puede pasar todo lo contrario, ¿no? Claro. Que sea más lejano. Sí. Esa es una. Uh-huh. ¿Y cómo afectan tus resultados la forma de tu superficie que analizas? Porque si tienes un punto en una de medición, pero resulta que la superficie es muy alargada, pues te va a dar una longitud, o sea, el efecto va a ser, quién sabe si sea... ¿Qué respondes a eso? La primera pregunta es súper interesante porque, por ejemplo, en algún momento yo crucé dos variables de Producto Interno Bruto, porque, bueno, hay que especificar que estas metodologías nacen para estudios económicos, de regionalizaciones económicas. Yo lo estoy adaptando a riesgos, ¿no? Entonces, para el tema específico de vulnerabilidad. Entonces, me sucedió que cuando yo crucé la vulnerabilidad de homicidios con Producto Interno Bruto, ahí salió otra cosa totalmente distinta, ¿no? No toda la gente que es pobre es homicida, ¿no? Entonces, esa hipótesis, lo que ayuda es este tipo de metodologías es a sacar las hipótesis de la superficie, del territorio. Entonces, eso pasa, que no siempre el resultado va a ser directamente proporcional. Sí. Y la segunda pregunta
hay, por ejemplo, hay índices o hay modelos que se calculan con pesos o matrices de pesos espaciales con distancia. O sea, yo lo que calculo es la distancia más cercana de 1, 1, que es una matriz binaria, es con el que tengo vecindad. Entonces, es una matriz binaria 0, 1. Si finalmente comparte conmigo una vecindad, le damos la ponderación de 1. Si no comparte, entonces va a 0. Y evitamos de manera transversal que la ponderación siempre sea 0 para que no sea su misma vecindad. Estadísticamente eso tendría que aplicarse para que no suceda el efecto distancia. Bueno, estadísticamente es correcta la respuesta. No, lo que quiero decir, la topografía, la forma, es decir, que tú, por ejemplo, puedes tener en una ladera de una montaña una distancia muy corta, puedes tener un efecto muy fuerte, se concentra, o bien tú propicias, de acuerdo a la estadística, que sea el efecto en toda la ladera o en un valle, no sé, o sea, ¿cómo juega la geometría, la forma? La morfología. Exacto. Sí, aquí finalmente el modelo ahorita, el índice Moran únicamente trabaja con distancias rectas, ¿no? No están metiendo la morfología, por eso se determina bajo una superficie como la G, ¿no? Que finalmente ahorita yo estoy estudiando variables socioeconómicas. Tal vez cuando meta el modelo a peligro o amenaza, tendré que ver qué de la estadística, tal vez un modelo de fricción, ¿no? Von-Tuner, no sé, ahí tendría que buscar cuál es el modelo adecuado para yo correr la estadística en geometría. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a los ponentes con un aplauso.